Bien, vamos directamente ya con nuestro segundo invitado. Ya lo tenemos al doctor Francisco Herrera Arauz. Él es periodista, abogado y politólogo. Además es el director de Ecuador Inmediato. ¿Cómo está, doctor Francisco Herrera? Un gusto saludarlo a través de Ecuador en Directo. Jaime, Carla, buenos días. Un honor saludarles. Gracias por haberme invitado. Me siento gratamente motivado para estar con ustedes. Les he venido siguiendo en las redes sociales y me sorprendió que me inviten, ¿eh? Gracias, Jaime, no, de verdad. Muy amable. Uno se siente cómodo con estos medios. Eso es lo que debe valorar el público. El público debe valorar estos medios digitales porque somos la verdadera información y la verdadera respuesta a lo que el país sí necesita. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo soy un fanático de sus editoriales, que por cierto son muy buenos. Muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Gracias, Jaime. Gracias, Carlos. Y justamente vamos a analizar el tema del presunto fraude procesal en el caso del Defensor del Pueblo, porque justo yo escuché un editorial que usted lo hizo y muy puntual, muy preciso. Yo dije, voy a invitar al doctor Francisco Herrera porque es importante escuchar la versión de alguien que lo hace de una manera imparcial, sin pasionismo, sino que dice las cosas como tienen que ser. Doctor, hay un presunto fraude procesal en el caso del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Este fraude justamente fue puesta la denuncia la semana anterior, si no me equivoco. La denuncia fue hacia el fiscal subrogante, el señor Wilson, el doctor Wilson Toainga. ¿De dónde sale este fraude procesal? ¿Qué es lo que no cuadra dentro de todo este proceso de investigaciones? Veo que la frase del no cuadra pegó. A ver, hay que distinguir que en este momento se lleva un proceso político y un proceso judicial al mismo tiempo sobre un hecho. El caso era penal y se venía llevando como tal hasta cuando en un momento determinado se llama a juicio político a Freddy Carrión. Y en el momento en que se llama a juicio político a Freddy Carrión, uno se sorprende con el hecho que hayan tantas irregularidades alrededor del tema que no se podían saber porque no le habían permitido a Freddy Carrión defenderse en libertad. Es decir, vamos a ser claros, la prensa, los periodistas no tuvimos en ningún momento acceso a una información desde el lado de Freddy Carrión, porque como la investigación era reservada, la Fiscalía había guardado todos los datos sobre el tema, y entonces uno no sabía cómo se estaba llevando el proceso. Es a partir del juicio político que se encuentra uno con una serie de novedades. Y la primera de ellas es la acusación en contra de Freddy Carrión. Freddy Carrión es acusado en un principio de violación al toque de queda. Después de un incidente público o de escándalo público. Y luego finalmente de un incidente que empieza con una versión de violación de la comandante general de policía, que genera luego el juicio con el que se está llevando ahora adelante, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. A todas luces, lo que uno presume después de encontrar, y lo digo como abogado, es una serie de irregularidades que deberían haber nulitado el proceso desde el principio. Y el proceso, al menos desde el punto de vista político
Y ahí es cuando intervienen los abogados en el campo de lo político del doctor Freddy Carrión, la doctora Angélica Porras y el doctor Richard González, es en señalar que existe fraude procesal. ¿Qué es el fraude procesal? Fraude procesal es una conducta, un comportamiento, es la presentación de un caso con una serie de hechos conexos al mismo que inducen o inducirían a engaño al juez para que no juzgue los hechos en su verdad. El primer punto del fraude procesal se da en el momento mismo de la detención de Freddy Carrión. Freddy Carrión es detenido por violación al toque de queda. Inconsciente, sedado, se le leen los derechos bajo el pretexto de que está un abogado presente. El doctor Baño, que es el abogado, es una persona amiga de la familia del doctor Carrión, que enterado de los hechos y de los incidentes, decide ir a acompañarle a la señora esposa del doctor Freddy Carrión. Por lo tanto, él no es el abogado, en ningún momento es el abogado. ¿Y quién contrató al abogado? No, nadie. ¿O era un defensor? Nadie. ¿O era un defensor público? No. A un defensor público lo tiene que nombrar un juez. No cualquier persona, no la fiscal ahí que... La fiscal Soria actúa de mala manera, ¿no? En segundo lugar, el doctor Freddy Carrión no le nombró porque estaba inconsciente. Y entonces se produce el primer hecho grave dentro del proceso. La detención es ilegal. Eso es parte del fraude procesal. No procedía la detención. En el juicio político viene la segunda parte para enterarse del fraude procesal. Cuando la señora doctora Diana Salazar Méndez procede a hacer una relación de los hechos y comienza relatando que ella se enteró a las 9 de la mañana del día 16 de mayo de los hechos ocurridos en la casa del exministro Falconi por un reporte de la comandante general de policía Tania Varela que hablaba de violación. Cuando hablaba de violación, en ningún momento habló de violación al toque de queda, de un incidente de proporciones o un escándalo público. No. Violación es un hecho sexual con penetración en la cavidad vaginal o en la cavidad anal de la mujer, o en el caso del hombre. Y tan entiende que es una violación que la doctora Diana Salazar ordena que la unidad de género de la Fiscalía de Violencia de Género se traslade desde las 9 de la mañana. Ella lo dice. Pero, extrañamente, los reportes, los partes policiales, la actuación de la policía, en ningún momento actúa sobre violencia sexual. Desde las 12 de la noche de ese 16 hasta las 18 horas en que se lleva a flagrancia el hecho. Es más, no se habla de violación en el momento de detenerle a Freddy Carrión. ¿Y cómo es que hay una violación, doctor? Cuando él está justamente con el doctor Carrión allí mismo, están compartiendo, se supone que se han tomado unas copas, el doctor Carrión dice que se ha tomado 2 copas de vino y esas copas de vino tenían algo. O sea, aquí hay una cuestión que nosotros intentamos buscarle algo de coherencia, pero hay cosas incoherentes, ¿no? Con lo que usted nos dice es una gran realidad. Si había una persona allí, como el doctor Carrión, estaba supuestamente su pareja, que es la señora que ha sido supuestamente violada,
y que estando él allí fue violada. ¿Cómo es esto? Esa es la parte que no se entiende. Por eso les digo que algo no cuadra. Si la general Varela a las 12 de la noche habla de violación y todos los partes policiales entre las 12 de la noche y las 6 de la tarde en ningún momento mencionan esa violación, algo no cuadra. 2. Si la fiscal general del Estado interviene motivada por el informe de la señora comandante general de policía de la existencia de una violación y manda a la unidad de género y no se encuentra la violación como tal, algo no cuadra. Tercero, si es que existiese un acto de violencia sexual o de violación, lo que procede inmediatamente es un análisis de medicina legal. Y no se lo hace. ¿Por qué? Esa es la parte del fraude procesal que uno se sorprende. ¿Sabe cuántos días después, Jaime, se dio el examen médico legal? 5 días después. Cuando pudieron haber desaparecido todos los vestigios, cuando no existía ni una sola prueba de una existencia de violación y pudieron haberse borrado las evidencias. Entonces, no cuadra, no entra. Cuarto, es un detalle que, como le digo, tuvimos que enterarnos en el proceso de juicio político. La presunta víctima de la violencia sexual, la señora Gabriela P., no ha presentado hasta este momento ni una sola denuncia por violencia o por violación. ¿Y el abogado de ella? Un testimonio. ¿Y el abogado de ella de qué lo acusa al doctor Carrión? No, el abogado tampoco le acusa. Quien acusa es la fiscalía. ¿Qué cosa? O sea, a la fiscalía se basa solo en 2 testimonios. 2. Es extraño todo. 1, el de la señora Gabriela P. y del exministro Mauro Falconi, que en un principio solo adujeron incidentes, para luego, en el momento en que se descubren los $47,000, ahí empiezan a hablar de violencia sexual. Mauro Falconi ha cambiado de testimonio 4 veces. En la primera negó, en la segunda confundió, en la tercera acusó de un delito distinto, de agresión, y luego finalmente cambió el de violencia sexual. Eso es lo que dice la defensa del doctor Carrión. Entonces, todo ese tipo de conductas van haciendo el fraude procesal y lo convierten en un proceso nulo, que genera una serie de conflictos. Hay un detalle más. Freddy Carrión era testigo protegido por la presentación del informe a la Comisión de la Verdad y porque había sido amenazado. ¿Qué ocurrió? Él tenía custodia. O sea, el defensor del pueblo como defensor del pueblo no tiene custodia policial. Pero él tenía custodia porque existía una... ¿Cómo explico yo? Existía un proceso de víctimas y testigos que le permitía a él ser custodiado por la policía. Y la policía que le acompaña, un policía que le acompaña, llega a la casa de Mauro Falconi el día de los incidentes y el policía le deja a Freddy Carrión, abandona la custodia, no lo protege, ni siquiera cuando se dan los incidentes. Y una vez que se dan los incidentes, entonces viene el grave problema.
Y el grave problema es que existe una contradicción notoria porque Freddy Carrión no es detenido en el primer momento. No hay flagrancia. Tampoco flagrancia irregular porque no es perseguido, sino que Freddy Carrión se va a la casa de su sobrino a descansar y luego se traslada a la casa por sus propios medios. La señora fiscal Salazar dice que hay una detención en flagrancia y que luego es la policía la que le lleva detenido a la clínica y que en la clínica se establece la detención cuando es visto por todos que la fiscal Soria ordenó la detención o procedió a la detención ordenada por el juez, procedió a la detención en la clínica cuando no estaba ni custodiado ni vigilado. Entonces, ¿todo eso hace el fraude procesal o hace el conflicto como tal? Doctor, me voy a ir por un tema que está pasando mucho en estos temas políticos y nos hace pensar, y lo digo de manera personal, que todo esto se orquesta o se maneja tras bastidores. Y lo digo porque resulta que pasa un acontecimiento de estos y ordenan directamente prisión preventiva como para dejarlos en indefensión cuando hay otras medidas sustitutivas a la prisión preventiva antes de llegar a esta, que debe ser la última o la de última ratio, como le llaman pues los abogados. Pero ¿qué pasa? Directamente vamos a la prisión preventiva y como usted lo decía hace un momento, o sea, no lo encontraron en flagrancia. Entonces, desde ese punto de vista ya nos hace pensar que este fue un hecho orquestado, maniobrado, planificado. Ahora, planificado en el caso de así serlo, ¿en función de qué? ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Sabe qué es lo grave de todo, Carla? El hecho de que en el Ecuador, desde que terminó el gobierno del economista Correa, bajo la acusación de correísta, le convirtieron en categoría del delito al uso de la justicia. Tomen en cuenta el informe del señor Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, cuando señala que desde el despacho de Trujillo se suspendió el sorteo de los jueces para nombrar luego a otros jueces y a la fiscal de manera expresa para que actúen en forma persecutoria en contra de quienes eran los militantes del correísmo. Lo grave es que nos acostumbramos a eso. En el caso de Jorge Glass, él estaba como vicepresidente de la República, tenía custodia, no podía irse del país. Pero le ponen prisión preventiva. Arresto domiciliario y luego arresto en la Tacunga. 2. En el caso de Jorge Glass, las pruebas desaparecen. Se presenta un señor ahí a afirmar de que todo lo tenía en un computador, que luego votó en computador y sin cadena de custodia ni nada por el estilo. Se aplica nomás aquí el proceso de justicia y el señor termina sentenciado sin pruebas. En el caso de Carrión, uno nota cómo las contradicciones son tan evidentes que lo menos que puede presumir es una persecución premeditada para separar del cargo. Freddy Carrión ha dicho que es por la presentación del informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de octubre del 2019. Entonces, lo que llama la atención, y usted bien lo dice, Carla, es que la justicia sea usada de esa manera. Y entonces, a ver, quienes hacemos derecho, quienes hacemos periodismo, debemos tomar una actitud de defender a la justicia, por favor. No podemos tener jueces tan venales, actuaciones tan irregulares, violaciones al derecho, destrucción de la honra de las personas, ataque a la presunción de inocencia. No, eso no puede ser. Doctor, es momento que la justicia enfrente este tema. Perdón que lo interrumpa, pero lo que a mí más me sorprende es saber que es tan direccionado, y hemos tenido otros casos
y qué pena que lo ponga a colación, como el de un expresidente que le pusieron un grillete, que le dieron arresto domiciliario, cuando tenemos otros casos donde no se está siguiendo el debido proceso y nos vamos hacia una medida extrema que vendría a ser la prisión preventiva, que debe de ser la última, y no seguimos la concordancia de lo que dice la ley, de lo que dice el derecho, de lo que se debe de hacer. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante una justicia manejada por la política? Pero sin embargo, viene alguien, denuncia, un ciudadano común como los que tenemos aquí, y vamos a seguir el proceso de investigación, no sabe ni dónde vive, venga a ver, voy a buscar para que declare, ni siquiera le dan prisión preventiva, pero viene un caso político y vamos, y eso no es porque estemos defendiendo al ex defensor del pueblo, simplemente nos damos cuenta de la vulneración de derechos que hay cuando se trata de un tema político. Entonces no hay una justicia imparcial, sino más bien direccionada, y es allá donde nosotros como medios de comunicación apuntamos. Corrección, todavía es defensor. A ver, Carla. Todavía es defensor. Corrección, correcto. A ver, Carla, preocupémonos del hecho que parten las acusaciones de hechos supuestos. Lo del cuaderno Hello Kitty de Pamela Martínez con el que se le acusa del caso Bochornos a Correa. Es inventado, pues, o sea, a todas luces es inventado, pero es validado como prueba. El hecho en sí generó más de una controversia dentro de la justicia y entre los jueces se burlaba de la señora fiscal que tuvo que terminar reclamando y el Consejo de la Judicatura actuando en contra de dos jueces que se habían burlado de la doctora Diana Salazar y no le habían permitido el uso de la palabra. Del cuaderno Hello Kitty no hubo pruebas, no hubo nada. Y después de eso, la sentencia del influjo psíquico es un hecho sumamente grave. Cuando ya la ONU lo reseña, eso le deja mal parada a la justicia ecuatoriana. Entonces, preocupémonos no solo del hecho de que nosotros como ciudadanos comunes no podamos presentar una denuncia, sino que a cualquiera de nosotros nos hacen esto, pues. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Mañana, Carla, usted es acusada de cualquier tipo de delito y se acabó. O sea, usted perdió su vida porque se actúa con tal tipo de venalidad que afectan la honra de las personas con una facilidad bárbara. La justicia ecuatoriana no está bien. Tiene que reflexionarse sobre el tema. Y yo por eso, ya sobre los jueces no voy a intervenir. He sido lo suficientemente duro en mis calificativos. Pero no podemos los abogados, los magistrados, los maestros de derecho, los catedráticos universitarios, los libre ejercicio, tolerar lo que está pasando con el defensor del pueblo y mirar como que haya sido normal cuando todo esto es anormal, irregular, ilegal e ilegítimo. El análisis que usted nos hace, doctor, yo creo que debemos de reflexionar. La verdad que justamente estaba leyendo de una sentencia que hay de la Corte Constitucional donde el tema de la prisión preventiva, pues ahora los jueces no deben de actuar directamente con la prisión preventiva. Esto demuestra que no se ha venido haciendo bien o no ha sido bien usada la prisión preventiva, porque tantas situaciones que hemos visto, a tantas personas que lo primero que hace el fiscal es pedir prisión preventiva y el juez acatar la orden del fiscal. Eso como que a veces es una cuestión de persecución política para ciertas personas. Mire, o sea, lo que pasa es que el Ecuador es un estado de derechos. Los derechos están consagrados en la Constitución de la República y están por encima de las sentencias de los jueces y la jurisprudencia dictada. Es decir, la Constitución es y debe ser una garantía del ciudadano y sus derechos. No puede la justicia intervenir de esta manera atropellando el derecho de las personas. La prisión preventiva en el fondo se convierte, con lamentablemente el apoyo de ciertos jueces, lindos canales, los grandes periódicos, los diarios de parroquia, las emisoras
que son corre, anda, ve y dile. No se puede intervenir de tal manera que el derecho a la justicia, derecho a la legalidad, derecho a la presunción de inocencia, queden destrozadas por la mala actuación de los jueces y por la complicidad de los medios de comunicación en el linchamiento mediático. O sea, ciudadanos hagan conciencia, lo que está pasando es un estado fascista, en donde se impone la idea desde un solo grupo para gobernar al resto, atropellando el derecho, atropellando la razón, destruyendo la honra de las gentes. Eso no es un Estado de Derecho, Jaime, no lo es. Eso es un grave conflicto para la sociedad, que como era perseguir a los correístas, entonces estaba bien, pero cuando comienza esto a extenderse, ahí veo que comienzan al menos a reclamar y a preocuparse. Bueno, ahora sí preocúpese, porque así se puede montar un caso como el de Freddy Carrión, se lo puede montar fácilmente contra cualquiera de nosotros. Doctor, para finalizar, ¿usted cree que habrán los votos necesarios para el juicio político o para censurar a Freddy Carrión? Ay, ay, ay. Espera, voy a buscar la bola de cristal. No, a ver. Si hay algo que vale la pena rescatar en medio de tantas irregularidades, es el hecho de que por primera vez el juicio político fue algo distinto. Es decir, por primera vez en el juicio político se permite que, en medio de incidentes, de alguna manera, de manera irregular aún así, que el inculpado pueda defenderse, pueda asistir, porque por ejemplo hubiera sido interesantísimo mirar cómo Freddy Carrión interrogaba a la fiscal y contrapreguntaba. Eso es derecho a legalidad. Pero aún así, este juicio político debió haber tenido un informe de nulidad. No optar por el juicio político. Pero ya la votación, o sea, aquí te sancionan y te castigan por los votos. Y por cómo consigues los votos. No he visto sistema más corrupto que el sistema de juicio político en la Asamblea Nacional. No ahora, desde siempre. El objetivo es tomarse por asalto las funciones del Estado. En este caso, Freddy Carrión denunció que el juicio político es para que la izquierda democrática se reparta las defensorías del pueblo que le habían asignado desde la acción de la asambleísta Guamani. Doctor, eso no cuenta, ¿no? Lo que no concibo es que Pachacuti, que tanto reclamó por las víctimas de octubre del 2019 y que ese informe vincula a Lenín Moreno y todos sus ministros que participaron de esos hechos y que agredieron a las personas y que hubieron muertos. Ahora Pachacuti es uno de los que auspició el juicio político. Eso es lo que yo no entiendo, todavía no tengo una explicación clara, ¿no? Vamos a ver qué papel juega Pachacuti en este juicio político, porque sí, usted tiene razón, Jaime, a ellos les debe enfrentar el hecho de que hay una persona que está siendo perseguida por presentar un informe que confrontó al Estado y declaró lesa humanidad en los incidentes de octubre del 2019 en los que Pachacuti tuvo directa participación. Es decir, sí, habrá que averiguar qué papel va a jugar Pachacuti. Porque hasta aquí lo que ha sido es una acusación constante y contradictoria del asambleísta Vanegas de Pachacuti, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar y vamos a seguir y más adelante hablando de otros temas. Pues usted manda. No hay ningún problema, Jaime, en realidad. Gracias, doctor. Muy amable. Estar en su espacio, sinceramente. Gracias, Carla.
Un gusto conocerle. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, periodista, abogado y politólogo, director de Ecuador Inmediato.